Esta noche vamos a hacer una revisión de lo que es la parte de OSHA. Ya vamos a ver lo que significa esa palabra de OSHA. Y vamos a hablar también del control de infecciones en la parte uno. Luego en la segunda hora tenemos lo que es la ética médica y leyes médicas. Vamos a empezar. Acá les pongo un cronograma a seguir. Ustedes ven, esta es la primera semana. La semana anterior estuvimos haciendo lo que era la presentación, introducción al programa. Fue el primer, hace una semana, increíble, ya una semana. Luego el jueves vimos la anatomía y fisiología y lo que era el sistema cardiovascular, circulatorio y lo que era ya en detalle algunas cosas que nos van a ayudar para lo de la flebotomía. Esta segunda semana vamos a estar viendo hoy lo que es control de infecciones, la OSHA, algo de HIPAA, ley y ética, y el jueves vamos a las 2 horas ocuparlo para lo que es flebotomía. En la tercera semana, ya sería la próxima semana, vamos a ver el martes próximo lo que son los signos vitales, manejo de la oficina, algunas tareas, destrezas que hay que tener en el manejo de la oficina. Ahí incluye lo de las citas, con distintas formas de hacer citas y cómo poner a los pacientes. Y luego el jueves próximo sería lo que es el electrocardiograma. Vamos a tomarnos las 2 horas. Vamos a también hablar de lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón ese día. Para que la última semana vamos a ver repaso de preguntas, flebotomía en la primera parte, el martes 10. Y luego el 12 vamos a ver lo que es el repaso de preguntas de electrocardiograma. Y algunas preguntas que vamos a estar así combinándolas también. Entonces, si ustedes ven, ese es el cronograma a seguir. Esperamos cumplirlo al pie de la letra y ustedes ya están listos para tal vez la siguiente semana, dependiendo de lo que dice el doctor, ya tomar su examen de la certificación para lo del ANCA. Así que más o menos ese es el panorama que nos espera para las próximas semanas. Vamos entonces a comenzar hablando sobre lo que es la OSHA, que es una abreviatura que utiliza, una abreviatura que es la administración que se encarga de la seguridad ocupacional y lo que es la salud. Básicamente lo que hace la OSHA es tener medidas en el lugar de trabajo que van a salvaguardar la integridad del trabajador. Esto incluye no solamente el área médica, sino que también cualquier sitio de trabajo, construcción, mecánica, lo que sea que ponga en riesgo de alguna manera la integridad de esa persona. El OSHA tiene algunos lineamientos. El otro día hubo una noticia acá en Massachusetts que en Boston una grúa había tenido alguna falla y se había muerto la persona que la estaba manejando, el operador de la grúa. Él estaba solo, que creo que también es una violación, no pueden estar solo ellos, pero ya la OSHA estaba poniendo manos en el asunto e iban a investigar el evento. Si ustedes ven, les pongo este ejemplo porque no solamente incluye la salud, sino que cualquier situación que ponga en riesgo la integridad o hasta la vida de las personas que tienen trabajos con algún riesgo, la OSHA está ahí. Entonces la OSHA tiene cláusulas generales y actúa a nivel de todos los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos hay oficinas de la OSHA que están adjuntas a lo que es el Departamento de Salud y protegen la integridad. Entonces lo que se pretende es un lugar de trabajo libre de riesgos, libre de peligros que puedan causar lesiones graves, permanentes o hasta la muerte, como en este caso que les menciono. La OSHA se encarga de dar entrenamientos, muchos entrenamientos que la OSHA los pone como mandatorios, incluye, por ejemplo, conocer lo que es el equipo de protección personal, lo que es la vacuna de la hepatitis B, cómo responder a emergencias que involucren fluidos corporales y la sangre.
También sobre las fuentes de las infecciones potenciales, que se conoce como OPIN. Luego, lo de la limpieza en los lugares de trabajo, cómo se manejan, por ejemplo, sábanas, apósitos, porque a veces son de tela, no todo es descartable, en algunos casos van a ser cosas que se pueden lavar, entonces hay que saberlas manejar, cómo se separan, cómo se mandan a limpiar. También otra cosa que la OSHA le da mucha prioridad es el manejo de los derrames, ya que eso significa exposición. Hay que saberlos manejar los derrames. Conocer también lo que es la hoja que se abrevia como MSDS, que son hojas de datos de los fármacos, donde se ponen la toxicidad de ese fármaco, la clasificación, cómo se puede manejar una emergencia en caso de contaminación, contacto con ese producto químico, etcétera. Y también el manejo posterior a las exposiciones, el seguimiento. Todo eso lo ve la OSHA. O sea que si ustedes ven es algo bastante largo que hay que conocer. Ahora veamos cómo hay políticas para identificar y procedimientos para el mantenimiento de la seguridad en los laboratorios. O sea, debemos de saber que las medidas de seguridad son el componente más importante de un laboratorio. Las medidas de seguridad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los asistentes médicos, es responsabilidad del asistente médico, del MA, conocer dónde están esas políticas de seguridad del laboratorio. Usualmente es obligación también que estos laboratorios tengan las políticas impresas en papel y las tengan en alguna zona accesible, por una gaveta, pero la persona debe saber dónde están. Y por supuesto también se encuentran en forma digital, electrónica, que también se pueden revisar de esa manera. Esas políticas de los laboratorios, ahí se ven los procedimientos que se deben de llevar a cabo para la seguridad en el laboratorio. Recordemos que los exámenes de laboratorio involucran colección de especímenes, manejo de especímenes, que muchas veces contienen patógenos, agentes que causan enfermedades. Entonces hay que saber cómo reaccionar ante esto. También los laboratorios tienen sustancias químicas que ellos utilizan que también tienen algún riesgo para los trabajadores. También hay que conocer eso, si se va a trabajar cerca de eso. Entonces es importante conocer las medidas de seguridad de los equipos, de los insumos que se usan y los equipos de emergencia que están disponibles y listos y accesibles para ser usados en los laboratorios en caso de un derrame. Por ejemplo, la mayoría de laboratorios tienen áreas donde se puede la persona dar un baño rápido. Tienen unas como regaderas, que son de fácil acceso, donde la persona se puede poner bajo ella y mojarse y quitarse lo que sea contaminado. También hay otros como chorros que van hacia arriba, que son para lavarse los ojos, que están disponibles, o si no tienen unas botellas como que fueran unos sueros, que son también para irrigarse los ojos en caso de un contacto con una sustancia. Entonces todo eso es parte de lo que es la OSHA. Entonces, acá en esta parte final les pongo lo que es el SDS, que es la hoja de datos de seguridad de los químicos. Veamos entonces un poquito de lo que es algunos términos que se utilizan, algunas terminologías que se utilizan. Por ejemplo, lo que es la sepsis médica. Esto significa, ¿qué es la sepsis médica? Eh, significa que un objeto o un área está libre de microorganismos que producen enfermedad, o sea, libre de patógenos. El término es patógeno. Objeto o área que está libre de patógenos. Objeto podría ser una mesa, un estetoscopio o instrumental quirúrgico, pero si ustedes saben, algunas cosas no se logra hacer asepsis al 100% porque necesitan tratamientos más rigurosos que probablemente van a destruir ese objeto. Entonces, por ejemplo, un estetoscopio no se puede
Si se sumerge en líquido, en un químico para hacerle una sepsis al 100%, ya no funcionaría, se echa a perder. Algunas cosas no es necesario que sean someterlas a medidas de asepsis médicas, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, el instrumental de tipo quirúrgico que se usa para pequeñas cirugías o legrados o otros tipos así, sí ameritan que sean pasados por procesos ya más rigurosos que aseguren que la sepsis ya va a un paso superior, ya es una sepsis quirúrgica. Luego tenemos el otro término es infección, que es una condición en la cual el cuerpo es invadido por un microorganismo productor de enfermedad, un patógeno, esa infección. Y el patógeno es un microorganismo que produce infección. Si ustedes ven acá hay una relación de palabras, patógeno, infección, asepsis media, entonces hay que conocer la relación que ellos guardan entre ellos. También recordemos que por qué se le da tanta importancia a la sepsis médica. Básicamente es porque los patógenos para sobrevivir y producir enfermedad necesitan realizar un ciclo, un ciclo de vida para ellos. Entonces, con estas medidas que se hacen, el ciclo se trata de romper. En algún punto se trata de romper para que el patógeno no avance en ese ciclo y muera. Entonces es responsabilidad también acá del asistente médico para ayudar en romper ese ciclo de infección, ese proceso. Acá les muestro una imagen que al mano derecha la ven, cómo son los modos de transmisión de la enfermedad. Si ustedes ven, tienen algunas palabras que vale la pena recordar. Está, por ejemplo, el contacto directo, la transmisión indirecta, la vía aérea, el vector, droplet, vehículo. ¿Qué es cada cosa? Veamos, recordémonos qué es eso. Por ejemplo, el contacto directo, que es el primero que está acá arriba. Veamos de qué se trata. Esto es cuando ocurre a través de por ejemplo, contacto de piel a piel. Sería un contacto directo, un beso, una relación sexual, es un contacto directo. O sea, recordemos que los patógenos obviamente necesitan un ambiente que les ayude a multiplicarse y aumentar en número. ¿Y qué mejor lugar que el cuerpo humano? Entonces, el contacto directo es una de las mejores formas de pasarlo de persona a persona. O sea, el patógeno sobrevive mejor en el cuerpo. Ahí se mencionan muchas cosas. Por ejemplo, el HIV, el herpes virus, el ébola y así un sinfín de nombres, muchos nombres. Luego el contacto, la transmisión indirecta. Este se refiere cuando hay una transferencia del agente infeccioso desde un reservorio. El reservorio es la que puede ser una persona o un animal que lo tiene temporalmente y se lo pasa a un huésped por diferentes maneras. Una podría ser en partículas suspendidas en el aire, podría ser una forma del contacto. Acá me voy a la derecha. Contacto suspendido en la partícula en el aire, a través de un objeto inanimado, donde ahí aparece la palabra vehículo. Por ejemplo, acá el vehículo se toma el término como un objeto sin vida, un objeto inanimado. Podría ser el agua, es un objeto inanimado, el agua. La comida es otro. Entonces es un vehículo por el cual ahí se puede pasar un patógeno. También tenemos intermediarios vivos, ahí ya hay una diferencia. Eso se les conoce como el nombre de vectores. Entonces el vector, acá podría ser un mosquito, acá está al fondo, mosquito, una chinche, diferentes animales. Y esos son los vectores que pasan la infección del reservorio al huésped, que es susceptible. Luego tenemos la transmisión aérea, el airborne transmission. Esto ocurre cuando el agente infeccioso puede ser acarreado, por ejemplo, en unas pequeñas gotas suspendidas en el aire. Son de bajo peso, muy poco peso y se movilizan flotando en el aire.
o por el polvo también. Entonces la transmisión que va en el polvo son materiales que por el polvo tener un peso, aunque sea poco, en algún momento va a estar suspendido, pero luego busca el suelo y se pone en una superficie. Esto se puede volver a elevar cuando esas partículas de polvo son nuevamente movidas por ejemplo, una corriente de aire. Alguien sacude, abren una ventana, abren una puerta, entonces esa corriente de aire podría mover esas partículas de polvo y suspenderlas nuevamente en el aire y hacerlas otra vez accesible a una persona. Esa sería, por ejemplo, un ejemplo de transmisión indirecta, pero de forma de airborne, aérea. Luego los vectores, creo que ya los mencionamos acá. Dijimos moscas, creo que moscas no la había mencionado, mosquitos, pulgas, chinches, son agentes infecciosos también que pueden acarrear agentes infecciosos de una forma puramente mecánica. Y también muchos de ellos participan en una fase de crecimiento o cambios en ese agente. Por ejemplo, los mosquitos, ustedes saben, los mosquitos tienen una participación, por ejemplo, en la malaria, en el paludismo. Entonces ellos también no solo son reservorios, sino que participan en un proceso en su interior para que ese patógeno crezca y cambie y luego ser transmisible a los humanos. Las droplets, eso creo que no lo había mencionado, que está acá. Droplets también cuando hay un spray. O sea, por ejemplo, un spray que es relativamente más grande que un como que un que unas partículas, por ejemplo, que por ser más pequeñas pueden permanecer más en el aire. Pero el droplet es un poquito más pesado. Por ejemplo, un estornudo. Personas que tosen Sì. o algunos que están hablando podría ser una forma de producirse el droplet. Ok, ¿cómo está, Triana? Entonces, Muy bien, estamos bien. Gracias por llamar. vamos Encantado de... entonces, permíteme un segundito acá. Vamos a ver entonces, volviendo a lo del droplet, me distraje un poquito por lo de la voz. Eh, lo del droplet, veamos que dijimos tos, estornudo y hablar. Aquí donde, ahora que lo del COVID, ustedes van a recordar esto. Por lo del COVID, por ejemplo, lo de la mascarilla, que se le pone tanto énfasis, que estos mandatos que saca el CDC ahora cambiaron nuevamente. Estaba viendo en la televisión que el CDC ha vuelto a decir que se use mascarilla en lugares interiores o en áreas donde haber una posibilidad de muchas personas. ¿Por qué? Porque se está tratando de evitar esto, lo del droplet, que personas que estornudan, tosen o solamente estar hablando cerca de otros en grupos así bien pegaditos que están. Entonces, ahora ya volvieron a decir que la mascarilla va a ser necesaria en áreas internas. Es un cambio que hoy justamente lo escuché. Este sería por lo del droplets. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, que viene a decirnos, por ejemplo, modos de prevenir transmisión. ¿Qué métodos podemos usar? Uno fácil, bien fácil, lavarse las manos. La higiene de las manos es un proceso de limpieza y sanitización que se le da mucho énfasis ahora. Lo del COVID también se ha vuelto a hacer bien dicho, que cuando a toda entrada uno va a un supermercado, está la maquinita ahí automática, solo mete uno la mano y en manera automática le echa un poquito de eh, alcohol gel o lo que sea que estén usando ellos. Básicamente lo que se está haciendo es una higiene de la mano. Ya que este es el proceso de limpieza y sanitización. Es el considerado el más importante de la práctica de asepsis médica, el aseo de las manos, ya que previene el- la distribución de la infección de los patógenos
a otras personas o a superficies. Entonces es muy importante hacer eso. El lavado de manos antiséptico es otro componente, es lavarse las manos, pero acá ya el jabón contiene un químico o un agente antimicrobial que mata microbios. Ese es, por ejemplo, un jabón común que uno tiene en la casa no es antiséptico, no es antimicrobial, porque probablemente solo es un jabón común, pero hay unos jabones que ahí dice antimicrobial, tiene un componente dentro de su fórmula que lo hace de esa manera. Entonces ya ahí es un lavado de manos antiséptico, porque ya contiene un antiséptico, los jabones antimicrobiales. Entonces los antisépticos son agentes que matan o inhiben el crecimiento de los microorganismos. Veamos esta imagen que está a mano derecha acá. Está acá. Los momentos donde debemos asearnos. Por ejemplo, antes de tocar a un paciente, después de tocar a un paciente, antes de realizar algún procedimiento en el paciente, hay que asearse. Después de haber tenido algún tipo de exposición a un fluido que tenga riesgo de que esté contaminado, acá ponen una bolsita colectora de orina, podría ser también una bolsita colector de dreno, de heridas quirúrgicas que tienen drenos. En las primeras 24 horas algunas cirugías requieren dreno, entonces ese sería un momento después de manipular ese equipo, hay que asearse las manos. Y después de tocar alguna superficie cerca del paciente, que acá se ve, podría ser la cama del paciente, la mesita de noche, estuvo cerca, algún tipo de soporte por arriba del paciente. Son algunos momentos que hay que recordar que necesitan aseo de las manos. Ahora veamos acá, cuando lavamos las manos con jabón sencillo o con jabón antimicrobial. Entonces el aseo de las manos se puede hacer cuando hay una visible suciedad en las manos o hubo contacto con un fluido corporal. También antes de comer y después de usar el baño. Son momentos el aseo de las manos va a requerir que se use jabón o un jabón antimicrobial. ¿Y cuándo vamos a usar el alcohol gel? Podría ser antes de tener un contacto directo con el paciente, después de tener contacto con el paciente, que tiene la piel intacta, ¿no? Sin abrasiones, sin úlceras, sin heridas, sin raspaduras, el alcohol gel. Antes y después de haberse colocado guantes. Por ejemplo, en la flebotomía, vamos a decir que los guantes de la flebotomía no tienen que ser estériles, pero sí la persona tiene que aplicarse alcohol gel antes de colocárselo, aunque sean descartables, no estériles. Y posterior al procedimiento de la flebotomía, también cuando se los retire hay que utilizar lo que es el alcohol gel. Después de contacto con fluidos corporales, en pieles, cuando hay también contacto con pieles no intactas, cuando se manipulen apósitos en heridas, si las manos no están, aunque no estén visiblemente sucias, el alcohol gel es recomendado. Y después de contacto con objetos inanimados como equipo médico, estetoscopios, electrocardiogramas, espirómetros, tocaron holters, estetoscopios, termómetros, o cualquier equipo, aún las laptops que se utilizan son equipos médicos que hay que hacerse colocación de alcohol gel. Conozcamos un poco lo que es el equipo de protección personal. Entonces los estándares de la OSHA requieren y especifican que se utilice equipo de protección personal y cómo se debe colocar. Ya vamos a ver un video de esto para que lo vean. Entonces el equipo de protección personal es la vestimenta que se utiliza y el equipo que protege al individuo, los trabajadores de la salud de primera línea, de tener contacto con sangre, por ejemplo, fluidos corporales, o lo que se conoce como PIN, que son material potencialmente infeccioso. Entonces ahí se recomienda utilizar el PPE, sería guantes. Acá vemos esta fotografía.
Por ejemplo, guantes, mascarilla de la cara, que debe llegar por lo menos por abajo de la barbilla. La mascarilla que está por abajo de ese face shield, protector de cara. Mascarillas quirúrgicas son parte de lo que es el PPE. Protección de los ojos, que son los goggles. Las gabachas, hay unas gabachas de laboratorio, son blancas. Y también estos gowns que se ven acá, en este caso son de color amarillo. Todo eso es parte de lo que es el PPE. Entonces la protección apropiada depende del grado de exposición que uno anticipe. Si es algo bien sencillo, no necesita ponerse así muy espacial, con tanta cosa que en los ojos, en la nariz, en la face. Si va a ser un procedimiento probablemente de solamente quitar unos hilos de sutura. O sea, la protección depende del grado de exposición que se anticipe. Si es algo que podemos anticipar que puede haber un derrame o una salpicadura de sangre, entonces sí ameritaría dar la mascarilla, los protectores de los ojos, el face shield, un gown. Entonces va acorde a eso. Entonces de los guantes podemos decir que se deben de poner con un tiempo razonable de anticipación antes de tener el encuentro, no ya enfrente de la sangre. O sea, si yo anticipo que puede haber sangre o contaminación, como al tener infeccioso, entonces lo hago antes. Me anticipo al contacto de mucosas, de membranas mucosas, pieles no intactas. Entonces, de esta manera yo sí puedo asegurar que los guantes me van a prevenir que el patógeno pueda entrar a través de alguna rotura en mi piel, que tenga ahí una abrasión pequeña en mis dedos, una laceración que no la veo, una quemada, un rash que esté en mis manos. Aunque sean pequeños, son áreas que pueden ser potencialmente contaminables. Entonces, el guante lo pongo con anticipación suficiente. El face shield es aquel también que dijimos que me previene cuando anticipo salpicaduras, sprays o gotitas de sangre. Entonces uso este face shield que tiene que ir por lo menos por abajo del mentón. Y también este gown que se ve acá, color amarillo, cuando yo anticipe contaminaciones bien abundantes, que sea razonable, que va a haber contaminación. Voy a hacer una curación de una herida, el cambio de un apósito, de una úlcera, todo eso sí se necesitaría usar un gown. Otra cosa que el OSHA le da mucha importancia es saber identificar los labels de los contenedores o las áreas de peligro. Entonces, sabemos que todos los especímenes que tienen riesgo biológico deben de ser etiquetados de una manera correcta. Entonces, las etiquetas de advertencia de riesgo biológico vienen en distintos colores. Como lo ven acá, por ejemplo, este es rojo, pero puede venir en un color naranja fluorescente que llame la atención. Un naranja rojo, y además del color debe contener el símbolo y la palabra. Por ejemplo, este símbolo que ustedes ven acá, ese es el símbolo mundial de riesgo biológico, este símbolo acá. Entonces debe contener el símbolo, la palabra que diga biohazard, como acá lo dice. Acá lo dice también biohazard, y está el símbolo. Y el color que advierta que algo es de riesgo. Entonces las advertencias, las etiquetas deben de estar adjuntas a los contenedores. Aquellos contenedores donde hayan desechos regulares, refrigeradores o freezers que se usen para guardar sangre o un objeto potencialmente contaminado, tiene que tener advertencia también. Contenedores, bolsas que se utilicen para guardar, transportar o enviar sangre deben de estar identificadas con este símbolo, este acá, la palabra biohazard, y la bolsa debe ser de un color, como dijimos, anaranjado fluorescente, anaranjado rojo, pero que se sepa que algo va ahí que puede ser de riesgo. Entonces,
El objetivo de esto es mandar una advertencia, una alerta a los empleados que puedan ver esto o tener contacto con esto, que una posible exposición podría ponerlos en riesgo de contaminarse. Entonces, esto es mandatorio que esté. Veamos ahora unas definiciones que es también bueno recordarlas. Lo que es una infección nosocomial. Hay que definamos y conozcamos el término de infección nosocomial. Algunos de ustedes probablemente ya lo conocen. Esto es lo que es las infecciones, también llamadas infecciones adquiridas en los hospitales. Estas pueden tener diferentes orígenes, como pueden ser que sean bacterianas, virales o por hongos. Y ustedes ven acá, este dibujo lo pone bien clarito. Tenemos al paciente contaminado, colonizado, que está en una cama de hospital, recibiendo tratamiento médico, antibiótico por vía endovenosa. Puede ser él un origen de contaminación para otros, pero necesita ayuda. Ahí donde las personas o las áreas que él tiene contacto pueden surgir como intermediarios. El uso, por ejemplo, de los baños o inodoros, lavamanos, las manecillas de las puertas, equipos que él en algún momento puede ser que lo utilicen con él, como puede ser tetoscopio para tomar sus signos vitales, tensiómetros, eh, monitores cardíacos, electrocardiogramas que se le tome. Y también muy importante el personal de salud que con él interactúa, el doctor, la enfermera, el que lo llega a ver, la visita. Si ustedes ven, ellos son intermediarios y pondrían en riesgo al susceptible que está del otro extremo sin la infección. Entonces, la infección nosocomial es bien importante porque estas son infecciones que son muchas veces resistentes a los antibióticos comunes, de uso común en una persona. Ya probablemente se necesiten utilizar antibióticos más potentes de tercera generación o combinación de ellos, doble antibiótico. Y eso ya es un riesgo para el paciente utilizar, pero si se debe hacer, se hace, por supuesto. Entonces son aquellas infecciones, ¿cuáles son las comunes? Por ejemplo, infecciones del tracto circulatorio, del sistema circulatorio. Luego tenemos del tracto respiratorio, neumonías que se asocian con el uso de ventiladores, infección de la vía urinaria, donde se utilizan sondas, puede ser riesgo de una infección nosocomial. También sitios quirúrgicos, postquirúrgicos, heridas operatorias, puede ser también objeto de infección nosocomial. Entonces podemos ver que la infección nosocomial se puede adquirir de muchas formas. Incluye también el manejo inapropiado del equipo médico, prácticas inapropiadas de desinfección de los intermediarios, de los doctores, las enfermeras o las visitas, o también de paciente a paciente, sin involucrarlos a ellos, que este paciente va a un área y este otro llega por ahí y no se hace el lavado de manos. Entonces es crucial siempre limpiar y desinfectar todas las superficies que regularmente están en contacto con pacientes para prevenir que de esa manera se distribuya la infección a otro sitio o a otro paciente. Ahora veamos cómo se cumplen las regulaciones de prácticas seguras en los lugares de trabajo de los trabajadores de la salud. Entonces nuevamente vemos lo que es la OSHA, que es parte del gobierno federal. La OSHA desde 1992, si ustedes ven, ya lleva bastante, ya lleva más de 36 años, 37 años, que tiene regulaciones que han reducido el riesgo de la exposición de los empleados en sus lugares de trabajo. La exposición a riesgos de infecciones, a contaminarse con patógenos en el lugar de trabajo. Entonces, la OSHA sí ha sido muy activa en esto y ha logrado su objetivo, que es disminuir la contaminación cruzada. Pero también muchas veces las fallas
no son atribuibles a que la OSHA no supervise, sino que a los empleados en cumplirlas. Entonces los empleados no deben de fallar en hacer cumplimiento de las regulaciones de tipo estándar, ya que si se detectan, la OSHA podría poner advertencias o multas que son muchas veces bien caras, bien onerosas. Veamos algunas precauciones estándares que la OSHA recomienda. Por ejemplo, para prevenir infecciones, recordemos que las infecciones es el mayor riesgo y riesgo a la salud de todas las áreas de cuidado de la salud. Todo el mundo está en riesgo y todo el mundo también está en la condición de poder prevenir ese riesgo. O sea, el riesgo, la prevención de riesgo es lo más importante en la descripción de su trabajo. Ayudar a que no se diseminen enfermedades, enfermedades invisibles, que no se ven, pues entonces hay que hacer esto, hincapié en que hay que estar siempre alerta. El objetivo primordial del control de la infección es prevenir que se disemine la infección en los lugares de trabajo de los trabajadores de la salud. Entonces, algunas, por ejemplo, medidas, precauciones estándares, por ejemplo, para lo que es el AIDS o el SIDA, ustedes ven una causa frecuente de contaminación por pinchones de agujas. Ya vamos a ver cómo podemos ayudar a prevenir eso. También está lo de la hepatitis B, pero veamos un poquito de lo del SIDA, entonces antes de pasar. Lo más frecuente de contaminación con lo que es el SIDA es por una transmisión por una aguja, es por el manejo inapropiado de una aguja. Muchas veces en el lugar de trabajo, esto es bien raro, actualmente es bien raro, el porcentaje es bien bajito, pero se da accidentalmente pincharse con una aguja. Otras formas podría ser sangre, también es bien raro. Contaminación con fluidos, ya sean vaginales o por de semen, también es otra forma. En lo que es el PPE, para evitar esto, lo que es el SIDA, se debe de utilizar guantes, si hay sospechas que va a haber salpicadura, protector de los ojos, como parte del PPE. Ahora, con lo de la hepatitis B, que también es un riesgo bien grande en los lugares de trabajo, esto la OSHA recomienda a los empleadores que se provea a los empleados de la vacuna de la hepatitis B sin costo para ellos. Esa es la recomendación. En cuanto a la hepatitis C, que es otra que podría haber riesgo, también esta es una infección que también se puede contraer a través de pinchones de agujas o pinchones con objetos punzantes, como puede ser un bisturí, un catéter. También el personal de salud debe conocer que el PPE que se debe usar se debe hacer con la debida anticipación, especialmente porque los pacientes con estos diagnósticos ya se conocen. Se conoce a alguien que tiene una hepatitis C. Y lo de tuberculosis también, el PPE se le exhorta a los trabajadores de la salud que si va a tener un encuentro, un contacto con un paciente que tiene ya diagnóstico de tuberculosis, que debe de usar el equipo de protección personal también, como puede ser una mascarilla bien ajustada al área de la nariz que le proteja cualquier tipo de contaminación de tipo aérea, de airborne transmission. Luego tenemos las infecciones nosocomiales, que habíamos dicho que son aquellas de transmisión en los hospitales, en donde también el lavado de manos es una de las más importantes. La técnica de lavado de manos probablemente es el mejor método de prevención de una infección nosocomial. Algo bien sencillo. Acá vamos a ver, está el PPI, ya lo vimos en unas diapositivas anteriores, mencionamos la mascarilla, los goggles, el protector
de la cara, el face shield, los respiradores en algunos casos, que son parte del PPE, los gowns, zapatos muchas veces también. Veamos, conozcamos las precauciones estándares. Las otras que dijimos eran precauciones generales, generales estándares. Estas son precauciones estándares. Una es que hay que considerar a toda persona, ya sea pacientes o parte del staff, como potencialmente infecciosos o potencialmente susceptibles. Esa es una consideración general. Otra precaución estándar es el lavado de las manos, la utilización de guantes también. Y esto hay que hacer hincapié en guantes en ambas manos. No decir, oh, yo solamente ocupo más la derecha y con la izquierda casi no toco. No, tienen que ser ambas manos. Antes de tocar superficies o áreas húmedas, como puede ser membranas mucosas, piel rota, o sea que hay una abrasión, una herida, una quemadura, donde hay sangre o tejido o fluidos corporales, instrumentos que estén contaminados o que se vean que están sucios, como puede ser instrumentos que han tenido contacto con sangre, que se ve la sangre. Entonces eso ya hay que usar guantes. Tocar desechos contaminados hay que usar también. Y también antes de que se va a realizar un procedimiento de tipo invasivo, también un uso de guantes. Eso es una precaución estándar. Ahora veamos algunos tipos de precauciones basadas en el tipo de la transmisión, que esta es como el segundo nivel de protección, de precaución. Tenemos la estándar general y la estándar como la primera línea de precaución. Esta es la segunda línea de precaución. Son usados en pacientes que tienen sospecha de o ya conocidos con el diagnóstico de un patógeno específico. Hay que usar precaución basada en transmisión. Aquí tenemos de tipo de contacto, precaución de contacto, precauciones aéreas y precaución de gotas, de droplets. Entonces, estas muchas veces se usan adicionalmente a las precauciones estándares que mencionamos hace unos 5 minutos atrás. Entonces, en todas las situaciones, ya sea que se utilicen ellas solas o en adición a lo que ya dijimos en combinación, siempre hay que tener en mente que todo se está haciendo para salvaguardar a los pacientes y a los empleados. Eso es lo crucial que hay que mantener. Por eso se hace. Entonces, veámoslas. Acá tenemos las precauciones estándares que ya lo habíamos mencionado, que era considerar a todo el mundo potencialmente contaminado, potencialmente susceptible, el uso de los guantes. Acá están unas precauciones estándares. Luego las basadas en transmisión, tenemos la de contacto, la de droplets y la airborne. La de contacto, por ejemplo, que está aquí al fondo. Estas son cuando hay agentes infecciosos, que podrían ser bacterias, virus o un tipo de parásitos, transmitidos de forma directa, transmisión directa o de transmisión indirecta de una persona infectada a una persona susceptible o el huésped. Entonces, muchas veces también puede ser la mano del trabajador de la salud. Como les dije, el trabajador de la salud sirve como intermediario de esa infección cruzada. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener aquí? Por ejemplo, utilizar guantes, acá, guantes limpios, aunque no sean estériles, guantes no estériles, pero tienen que estar limpios. No hay que estar reusando los guantes. O sea, guante que se usó, guante que se desecha. Son de una sola vez. Especialmente en los casos que dijimos que puede haber una sospecha de potencialmente contaminación. También la transmisión de la infección puede ocurrir también cuando tocamos áreas contaminadas, ropa de cama podría ser, sobre fundas, almohadas, todo eso.
Entonces, si ese es el caso, estos contactos se consideran contactos directos. Entonces, aquí aplicaría las precauciones de tipo basadas en contacto. Ahora, las precauciones basadas en transmisión, si es aérea, estas precauciones se han hecho para reducir la transmisión nosocomial de partículas muy, pero muy pequeñas. Si lo midiéramos así en milímetros, sería 0.001 milímetros, lo que es bien pequeño o de menor tamaño que eso. Y eso lo hace que sea más fácil de mantenerse en el aire suspendido. Y eso puede pasar suspendido en el aire hasta varias horas, muchas, y llegar a lugares bien distantes de la habitación. Puede llegar de extremo a extremo de un cuarto en cuestión de una hora, de un lado de una habitación al siguiente lado, en más o menos una hora, suspendido en el aire, flotando por el cuarto. Entonces, si esa es la precaución que se va a utilizar, en algunos casos, las habitaciones tienen ya algunos sistemas que manejan la ventilación de forma especial. Y aquí también se recomienda el uso de mascarillas, como son ustedes ya las conocerán, la N95, que se coloca antes de entrar a la habitación. Otra forma de hacer una precaución basada en transmisión, si se va a utilizar la aérea, es poner al paciente en un cuarto solo, aislarlo, un cuarto privado, y que tenga una presión monitoreada de aire, de compresión negativas. Luego la otra es la de precaución basada en transmisión, sí, de droplets. Estas son aquellas que también son precauciones que se utilizan para disminuir la transmisión nosocomial, pero son de partículas más grandes de lo que habíamos dicho, de los 0.001 milímetros en tamaño. Esto hace también que por su tamaño no permanezcan mucho tiempo en el aire. O sea, rápidamente bajan y no se suspenden en el aire por horas como en la otra, como el del Airborne. Estas pueden ser que no viajen más de 3 pies. Y esto tiene mucho en común ahora en lo que está pasando del COVID, que ustedes ven ahí se utilizaron al principio distanciamiento social de 2 metros, luego lo pasaron a 1 metro, 6 pies, luego lo pasaron a 3 pies. Lo que están tratando es hacer una precaución basada en transmisión. Primero era lo del Airborne, que eran de 6 pies, ahora de menos de 3 pies sería lo de la droplet. El objetivo es disminuir la potencial transmisión de la partícula. Entonces acá también se sugiere utilizar mascarillas quirúrgicas o mascarillas regulares, aislar al paciente en un cuarto privado o si comparte habitación con otra persona con el mismo tipo de microorganismo, si ese es el caso. Entonces es recomendable utilizar mascarillas cuando se interactúa con estos pacientes, y esto va a hacer que se reduzca la transmisión de manera bien importante. Ahora, veamos un poquito de lo que es lo de la sepsis médica que ahora mencionamos. Dijimos que era una sepsis está libre de patógeno. La sepsis quirúrgica era un poquito más, ir un escalón más arriba. Es una práctica que mantiene al objeto en cuestión libre del patógeno. Acá, por ejemplo, tenemos la esterilización, que es algo que ya muchas veces utiliza vapores, altas temperaturas o químicos, cuando son líquidos químicos que los instrumentos tienen que estar en inmersión por un número de horas para que se logre la asepsis quirúrgica. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en los autoclaves que se utilizan en algunas clínicas, por ejemplo, de odontología o clínicas con cirugías ambulatorias que utilizan instrumental quirúrgico, se usan asepsis de tipo quirúrgico. Algunos herbicidas también son usados como desinfectantes que se aplican en la piel, pero estos son
en algunos casos utilizados en tejidos también o en objetos inanimados. Ahora veamos otro término que hay que conocer, que es la sanitización. Es más que todo es la limpieza con, por ejemplo, con cepillos, donde se hace un cepillado del instrumental y uso de detergentes para, básicamente para quitar lo que está visible, como puede ser sangre, secreciones mucosas. Hay algunos instrumentales que se usan en cirugías laparoscópicas, como pueden ser telescopios, trócares, pinzas, que primero se hace el cepillado, como sería una sanitización, quitarle lo más obvio, visible, y luego ya pasa la esterilización, que es ya es el proceso de destrucción de todo patógeno, toda forma de vida, y para eso ya se utiliza otro equipo más especializado, como podría ser el uso de una autoclave. Típicamente es el autoclave que se utiliza. Y usualmente eso se hace por las tardes, ya porque el material que sale de autoclave muchas veces sale húmedo y tiene que secarse y se deja toda la noche secando. Algunas control de infección, dijimos ya lo que es lavado de manos, que es el más importante. Debe ser como una rutina para nosotros, el lavado de las manos, ya sea con jabón regular o con jabón antimicrobial, con el objeto de remover suciedad visible o algún tipo de bacteria que de manera transitoria esté en nuestras manos. La antisepsis de la mano ya es un poquito más largo y requiere de 1 a 2 minutos, sería el tiempo adecuado de hacerse antisepsis de las manos y con jabón antimicrobial. En cuanto a lo que es el uso de la PPE en cuanto al uso de las barreras de protección, ¿cuáles son? Son aquellas que están entre el trabajador de la salud y la potencial amenaza. Es una ropa de protección que se utiliza como barrera y ahí está lo que habíamos dicho ya. El gauze, algunos gabachones extras, algunos traen hasta plástico, son repelentes al agua, o sea, son básicamente ropa protectora que se debe usar de una manera apropiada y esa es la manera de que va a proteger a la persona. Luego de que se use, hay que deshacerte de ella de una forma apropiada para evitar de esta forma la diseminación de infecciones. Esto ya lo vimos también, el PPE ya lo dijimos, mascarilla, goggles, face shield, respiradores en algunos casos, el uso de gowns, aprons. El apron es un poquito más por abajo del gown, el apron y los guantes. Acá vemos una fotografía de una persona del lado izquierdo de la pantalla que tiene guantes, gown, goggles, mascarilla, y el de la derecha un poquito más de más protección. Ya él tiene protector que tiene como un hood que le cubre toda la cabeza, le protege el cuello. Ya tiene también una protección por abajo de los scrubs, por encima de los scrubs, perdón, que ya es resistente al agua o los fluidos. Y también tiene zapateras y puede tener otro tipo de mascarilla, no la mascarilla regular, sino como un tipo respirador, un respirador de más protección. Bueno, entonces vamos a ver los dos videos. Son más o menos de 2 minutos cada uno para que vean cómo ponerse el gown. Protector.
Tiene sonido, profesor. No tiene sonido. No sé si esto está incluido. Oh, ok, doctor. Protective equipment, Ahora sí, or ¿verdad? more commonly called PPE. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room.
profesor dejó de compartir la imagen. Oh, permítame, doctor. Sí, No se compartió esa. Ok, vamos a ver. no, no se ve, no sé si, porque se fue la imagen. Oh, muy bien. Ok. Take off personal protective ¿Y ahora, equipment, doctor? more commonly called PPE. We will Yo demonstrate no one veo, way no to se ve. No se appropriately ve. take off Ok, or ok. doff. Disculpe, a mí se veía, ahora solamente se ve la pantalla. Ok, vamos. Muy bien. Mm, Se ve. Ok. Comparta ustedes, déjenme ver si parece que fue que se disparó la imagen de aquí. ok. ¿Pueden ver la pantalla ahora, doctor? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahorita Safely va. take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, entonces ya vimos acá lo que es el procedimiento de colocarse y retirarse el equipo de protección personal. Entonces nos vamos a una pausa, doctor, y regresamos. Sí, cómo no. Sí, regresamos en 10 minutos. Son las 8:05, 8:15.